Mi esposa es muy bondadosa y ha estado apadrinando a un estudiante universitario de bajos recursos de una zona montañosa. Apoyé plenamente su decisión, hasta que un día, al regresar temprano de un viaje de negocios, encontré a ese joven con mi bata, acostado en la cama de nuestra habitación principal, mientras mi esposa se duchaba en el baño. Al verme no mostró ningún signo de pánico. En cambio sonrió provocativamente y dijo: Jack, Ruth dijo que no la tratas bien, así que me pidió que la consolara. No dije nada, cerré la puerta en silencio y me marché. Media hora después regresé con 2 policías y el consejero del estudiante, y toqué la puerta una vez más. Señalando a la pareja desaliñada que estaba dentro, dije con calma: agentes, sospecho que este estudiante drogó a mi esposa y la obligó a tener una relación. Aquí está mi escritura de propiedad y este es nuestro certificado de matrimonio. La opinión pública y la ley a veces pueden ser armas más efectivas que los puños. La puerta se abrió de nuevo con un clic, y mi esposa Ruth, envuelta en una toalla, miró conmocionada a los policías en la puerta. Mientras tanto, el joven Lincoln permanecía medio tumbado en la cama, pero la petulancia y el desafío en su rostro se transformaron al instante en una expresión de incredulidad y terror. Su asesor, un hombre de mediana edad de unos 40 años, se sonrojó como un tomate al ver lo que tenía delante, con un dedo tembloroso al señalar a Lincoln. Lincoln, ¿qué haces aquí? Permanecí inexpresivo con un tono firme, como si contara la historia de otra persona. Señor Ward, gracias por venir. Esta es la situación. Regresé de un viaje de negocios a las 8 de la tarde, abrí la puerta y encontré a esta estudiante de Lincoln con mi bata, acostada en mi habitación. En cuanto a mi esposa, sospecho que no está en sus cabales, posiblemente drogada. Ruth finalmente volvió a la realidad. Soltó un grito abrazándose aún más fuerte. Con los ojos llenos de ira y humillación por mis acciones. Jack, ¿estás loco? ¿Qué tonterías dices? La ignoré y le hablé directamente al oficial. Señor, mi esposa está muy sensible y podría haber sufrido un trauma severo. Solicito que primero llevemos a este estudiante Lincoln de vuelta a la comisaría para interrogarlo. Al mismo tiempo, espero que mi esposa pueda someterse a un examen físico para detectar cualquier rastro de drogas. Lincoln entró en pánico. Saltó de la cama, balbuceando incoherencias en defensa. No, no lo hice. No es lo que piensas. Fue Ruth. Ruth me dijo que viniera. En cuanto estas palabras salieron de su boca, el rostro de Ruth palideció mortalmente. Frente a la policía y su asesor estudiantil, que un joven la llamara con un término tan íntimo en público, y que se le señalara que ella había iniciado la invitación, era una auténtica humillación pública. Di un paso al frente en el momento justo, protegiendo a Ruth, que se tambaleaba sobre sus pies, adoptando una postura protectora. Mi voz estaba llena de ira y dolor reprimidos. Basta, bastardo. Incluso ahora, sigues queriendo calumniar a mi esposa. Maestro Ward, ¿es este el estudiante ejemplar y con dificultades económicas del que su escuela está tan orgullosa? Así es como nos devuelve el apoyo financiero. El rostro del asesor Ward se veía aún peor que si hubiera estado llorando. Se inclinó repetidamente y se disculpó. Señor Jack, lo siento. Lo siento. Es una falla de supervisión de nuestra escuela. La policía lo interrumpió. Aún había que seguir el procedimiento. Uno de los oficiales mayores me dio una palmadita en el hombro. Señor Jack, por favor, cálmese primero. Lo llevaremos de vuelta para interrogarlo. Usted y su esposa también deberían prepararse, ya que podrían tener que declarar más tarde. Dicho esto, se llevaron a Lincoln a rastras, sin contemplaciones, mientras seguía gritando y protestando. La puerta se cerró aislando todo el ruido. El mundo se quedó en silencio. Quedándonos solo Ruth y yo. Me miró con una mirada compleja. Vergüenza, resentimiento y un atisbo de miedo bien disimulado. Jack, ¿qué quieres exactamente? Preguntó con voz ronca. ¿De qué te sirve armar un escándalo tan grande? Mi rostro o el rostro de nuestra familia, Jack, ha sido humillado por tu culpa. La miré a esta mujer a la que había amado durante 7 años, creyendo que pasaríamos la vida juntos. Su belleza persistió, pero a mis ojos, ahora parecía una exquisita pieza de porcelana, aunque agrietada. Cara, dije con desprecio.
En cuanto abrí la puerta y lo vi acostado en mi cama, ya habías pisoteado nuestra dignidad con tus propias manos. Ruth, solo lo estoy recogiendo, limpiando y dejando que todos vean quién lo ensució de verdad. Llamaste a la policía solo para vengarte de mí, ¿verdad? Para arruinar mi reputación. No. Negué con la cabeza, fui al mueble bar y me serví un vaso de whisky. Los cubitos de hielo chocaron contra el vaso, produciendo un sonido crujiente. Eché la cabeza hacia atrás y lo bebí de un trago. El líquido ardiente me quemó la garganta, pero dejó mi mente caótica más despejada que nunca. Llamé a la policía para protegerte. Ruth se quedó paralizada. Me giré, la miré fijamente a los ojos y le dije palabra por palabra, al menos, ante la ley y ante los demás, eres una víctima seducida por un mal estudiante, posiblemente incluso drogada. No soy una mujer promiscua que me engañó activamente y trajo a un hombre desconocido a casa. Ruth, deberías agradecerme. He preservado tu último atisbo de dignidad. Su cuerpo se tambaleó ligeramente, sus labios temblaron, pero no pronunció ni una sola palabra. Añadí con calma, ahora puedes pensar en qué decir cuando vayas a declarar más tarde. Recuerda, desde el momento en que llamé a la policía, somos víctimas del mismo bando. Tu único enemigo es Lincoln. Después de decir eso, no volví a mirarla, me di la vuelta y entré al estudio, cerrando la puerta con llave. Sabía que esta noche era solo el principio. El cuerno de guerra lo toqué yo mismo y yo, Jack, como abogado de renombre especializado en propiedad intelectual y disputas comerciales, destaco por arrastrar a mis enemigos al campo de batalla que mejor conozco y luego manipularlos con las reglas como marionetas. Mi matrimonio con Ruth fue en su día la envidia de nuestro círculo social. Yo, Jack, pasé de ser un desconocido graduado de la Facultad de Derecho a socio principal de un prestigioso bufete en tan solo 5 años gracias a pura garra y determinación. A los 29 años, ya me había forjado un lugar en el horizonte de la ciudad de Vinay, donde cada centímetro de tierra vale su peso en oro. Ruth, hija única de una familia adinerada de la zona, creció en un ambiente privilegiado. Estudió historia del arte y desprendía un encanto etéreo y sobrenatural. Nos conocimos en una exposición de arte y me enamoré de ella a primera vista. La perseguí durante un año entero, enviándole flores, regalos, recogiéndola y llevándola al trabajo, agotando todos los gestos románticos que se me ocurrían. Todos mis amigos decían que estaba loco, un abogado mordaz y decidido en los tribunales, pero que en privado actuaba como un universitario enamorado. Pero pensé que valió la pena. Ruth cumplió con todas mis hermosas expectativas de esposa y familia. Estuvimos casados 5 años y la mimé como a una princesa. No tenía que trabajar. Su vida diaria consistía en arreglos florales, pintura, yoga y té con sus amigas. Nunca dejé que se preocupara por sus finanzas, y siempre que quería artículos de lujo, se los compraba sin dudarlo. Pensé que esto era felicidad. Hace un año Ruth se enteró del programa de patrocinio individual para estudiantes universitarios de bajos recursos en un banquete benéfico. Se conmovió profundamente y regresó para conversar conmigo. Jack, quiero apadrinar a una niña. Se acurrucó en mis brazos con los ojos brillantes. Considérelo una bendición para nosotros. Siempre he apoyado su bondad. Sonreí y le dije, claro que sí, mi dinero es tuyo. Úsalo como quieras. Así, gracias a la presentación de la organización benéfica, Lincoln entró en nuestras vidas. Provenía de una remota zona montañosa y fue admitido en el departamento de informática de la Universidad de Vinay con la mejor calificación del condado. En la foto era alto y delgado, de piel oscura, pero sus ojos revelaban una terquedad inquebrantable. El instinto maternal de Ruth parecía estar completamente despertado. No solo cubrió todos los gastos de matrícula y manutención de Lincoln durante 4 años de universidad, sino que también lo invitaba a comer con frecuencia, colmándolo de cariño y atención. Al principio, no me importó. Incluso pensé que era bueno que Ruth tuviera a alguien nuevo a quien cuidar en su vida. Yo estaba muy ocupado con el trabajo y viajaba a menudo por negocios. Ruth estaba sola en casa y de hecho se sentía sola. La presencia de Lincoln como un hermano menor obediente o, en cierto modo, un hijo adorador, satisfacía enormemente sus necesidades emocionales. Lincoln también era muy bueno tratando con la gente. Tenía una lengua dulce, llamando a Ruth por su nombre repetidamente, lo cual la deleitaba inmensamente.
Ayudaba proactivamente a la empleada doméstica con las tareas del hogar y me daba masajes de espalda y hombros, con aire sensato y agradecido. Me gustaba mucho este joven. Incluso pensé que después de graduarse, si estaba dispuesto, podría presentarle la empresa tecnológica de mi amigo, lo que le daría un buen comienzo. Me enorgullecía de comprender a la gente, pero nunca imaginé que los corazones humanos pudieran cambiar, que fueran insondablemente profundos. Las señales de cambio podrían haber estado ahí desde el principio, pero estaba cegado por el trabajo y lo que creía que era la felicidad. Por ejemplo, Ruth empezó a quejarse cada vez más delante de mí. Jack, hace un mes que no ves una película conmigo. Jack, os pusiste nuestro viaje a Hokkaido para esquiar otra vez por un caso. Jack, ¿crees que ya no necesitas esforzarte más ahora que te casaste conmigo? Al mismo tiempo, ella mencionaba a Lincoln cada vez con más frecuencia. Lincoln ganó otra beca hoy. Nos hace sentir muy orgullosos. Lincoln pasó toda la tarde de compras conmigo sin quejarse ni una sola vez. Mucho mejor que tú. Lincoln dijo que soy la mujer más dulce y hermosa que ha conocido. En ese momento pensé que solo estaba desahogando una queja normal entre parejas. Incluso reflexioné sobre mí mismo, preguntándome si realmente no había pasado suficiente tiempo con ella. Mirando hacia atrás, no era una queja. Era una comparación. Cuando una mujer empieza a compararte con otro hombre y te encuentra con carencias en todos los sentidos, su corazón ya se ha extraviado. Y yo, este esposo santurrón, seguía trabajando incansablemente para crearle un futuro mejor. ¡Qué ridículo! La señal más fatal llegó antes de este viaje de negocios. Por primera vez, Ruth no me pidió con coquetería que regresara temprano, como siempre. Simplemente me ayudó a empacar mi equipaje con discreción y me dijo que me cuidara. En ese momento me sentí reconfortado al pensar que por fin se había vuelto más considerada y madura. Ahora entiendo que no era consideración. Eran ganas de irme pronto porque ya había organizado un programa espléndido para mi partida. Esa noche no pegué ojo. Afuera, por la ventana del estudio, se veía la deslumbrante vista nocturna de la ciudad de Binai. Entre tantas luces, ninguna brillaba de verdad. Mi casa ya se había convertido en un frío campo de batalla. Al día siguiente llamaron de la comisaría para pedirnos a Ruth y a mí que fuéramos a declarar. De camino a la comisaría, Ruth permaneció en silencio con el rostro pálido como el papel. Conduje con la vista fija en la carretera y pregunté con calma, ¿has pensado qué decir? Ella tembló y me miró. ¿Recuerda lo que dije ayer? Lo dije sin rastro de emoción en la voz. Lincoln te engañó sin que lo supieras, posiblemente incluso te drogó. Vino a nuestra casa con el pretexto de hablar de estudios y agradecerte el patrocinio, y luego se aprovechó de tu vulnerabilidad cuando yo no estaba. Te resististe todo el tiempo, pero el cansancio y el mareo le permitieron dominarte. Y yo fui el esposo heroico que regresó justo a tiempo para salvarte. Los labios de Ruth temblaron. Jack, ¿de verdad tenemos que hacer esto? Esto es perjurio. La miré por el retrovisor con una mirada gélida. Ruth, ahora no es momento de que me des sermones sobre la ley. O te aferras a mi historia, y ambas somos víctimas. O le dices a la policía la verdad, que fue mutuo, que fue pasión. Entonces serás la esposa adúltera, y él será el hombre que sedujo a la esposa de su patrocinador. ¿Adivinas quién de los dos acabará peor? Hice una pausa, bajando aún más la voz. No lo olvides, tu padre valora la reputación de la familia Gignus por encima de todo. No querrías que descubriera que su orgullo y alegría, su hija, podía cometer semejante desfachatez, ¿verdad? Las palabras la golpearon como una espada afilada, justo en su punto débil. Ruth cerró los ojos y al abrirlos, solo había desesperación y resignación en su mirada. Ya sé qué decir. En la comisaría, todo se desarrolló según el guión que había escrito. Ruth aprovechó la imaginación que había cultivado en sus estudios de historia del arte, llorando lastimeramente como una flor de peral bajo la lluvia, representándose como una mujer inocente y bondadosa, presa de un demonio. Su relato coincidía perfectamente con la declaración que di al informar a la policía. Mientras tanto, la situación de Lincoln era mucho menos optimista. Su asesor académico, en un esfuerzo por exonerar a la escuela de responsabilidad, ya lo había catalogado de estudiante que traicionó la confianza tanto de la escuela como de su benefactor.
Moralmente corrupto. Ante el interrogatorio policial, Lincoln insistió en que él y Ruth estaban dispuestos a participar, pero sus palabras resultaron completamente débiles ante las acusaciones entre lágrimas de una víctima y la ira de un marido engañado, especialmente la mía. Soy abogado. Sé cómo expresarme con palabras y presentar los hechos de la manera más favorable para mí. Le proporcioné a la policía un relato detallado de cómo mi esposa y yo habíamos patrocinado a Lincoln durante todo el proceso y, con naturalidad, les entregué los registros de cada transferencia que hicimos con cantidades precisas hasta el último centavo. Siempre lo tratamos como a nuestro propio hijo o agente. Mi esposa, en especial, sintió lástima por él, que venía de las montañas y lo estaba pasando mal. Todo lo que le dimos, desde comida hasta ropa, fue lo mejor. Pero ¿quién habría pensado que estábamos criando a un lobo con piel de cordero justo delante de nuestras narices?, dije con profundo dolor e indignación. Ante la abrumadora y benévola evidencia, la afirmación de Lincoln de afecto mutuo sonaba más como un intento desesperado de calumniar y desprestigiar aún más a la víctima para evadir su responsabilidad. Al final, la policía me informó que, dado que el informe médico de Ruth no detectó ningún rastro definitivo de drogas ni evidencia directa de violencia en el lugar de los hechos, sería difícil presentar cargos penales contra Lincoln por violación. Había anticipado este resultado hacía mucho tiempo. Mi objetivo nunca fue enviarlo a prisión. Unos años en la cárcel y saldría ileso. Lo que quiero es destrozar su espíritu. Está bien si no pueden denunciar, le dije con sensatez a la policía, pero el daño psicológico que sufrió mi esposa es muy real y creo que más allá de la ley, hay normas escolares y moralidad. Sostuve el comprobante de no aceptación y salí de la comisaría con Ruth. A la luz del sol, su rostro seguía pálido. ¿Se acabó?, preguntó en voz baja. No. Le abrí la puerta del coche. Esto apenas empieza. Lo primero que hice al llegar a casa fue filtrarle sin querer este incidente a la mejor amiga de Ruth. Sabía que en este círculo, los secretos se propagan más rápido que los virus. En 3 días todo el círculo de esposas adineradas sabría que Ruth, la etérea princesa de la familia Hignas, casi fue agredida por un estudiante pobre al que había apadrinado amablemente. Por suerte su esposo regresó justo a tiempo para evitar que el villano triunfara. En esta versión de la historia, Ruth es la víctima y yo soy el héroe, y Lincoln, ese ingrato desgraciado que intentó ascender socialmente por todos los medios, incluso recurriendo a artimañas despreciables. Este es exactamente el efecto que buscaba. Quiero que la opinión pública lo sentencie primero. En cuanto a Ruth, ¿de verdad cree que puede salir ilesa de esta tormenta? Fue demasiado ingenua. Una semana después, Lincoln fue reprendido públicamente por la Universidad de Vinay y recibió una sanción disciplinaria severa. La razón alegada fue mala conducta, una grave violación del reglamento escolar, lo que tuvo un grave impacto social negativo. Para un estudiante destacado de una prestigiosa universidad, esto era prácticamente una sentencia de muerte para su futuro político. Cualquier oportunidad futura de premios, recomendaciones para estudios de posgrado o exámenes de servicio civil estaría fuera de su alcance. Pensé que se hundiría en una depresión, pero inesperadamente hizo algo que nunca vi venir. Empezó a contactar frenéticamente a Ruth. Y Ruth, de hecho, le respondió. Todo esto estaba bajo mi vigilancia. Así es. Al día siguiente de informar a la policía, instalé varias cámaras miniatura en casa con el pretexto de la seguridad. Por supuesto, estaban ubicados en áreas públicas como la sala y el comedor, evitando así cualquier riesgo legal. Vi a Ruth en mi estudio, usando un teléfono de repuesto para intercambiar mensajes con Lincoln. Lincoln. Ruth. ¿Por qué dijiste eso? ¿Por qué me acusaste falsamente con Jack? Ruth. Lincoln. Lo siento. No tuve elección. Lincoln. Mi vida está arruinada. Todos en la escuela me ven diferente. Estoy acabado. Ruth. Todo es gracias a ti. Gracias a Jack. Ruth. Cálmate primero. Encontraré la manera de compensarte. Lincoln. ¿Compensar? ¿Cómo puedes compensar? A menos que te divorcies de ese hombre y estés conmigo. Al leer esto casi me parto de risa. Nunca imaginé que Lincoln, este joven, no solo fuera codicioso sino también insensato.
Pensó que a estas alturas aún podía manipular a Ruth. Lo que me sorprendió aún más fue la respuesta de Ruth. Ruth. Dame un poco de tiempo. Esas 5 breves palabras, como una daga envenenada, se clavaron en mi corazón una vez más. Así que sus sentimientos por ese chico no eran solo compasión y lástima. Así que realmente tenía en mente la idea del divorcio. Bien, muy bien. Ya que su vínculo es más fuerte que el oro, ¿no sería demasiado cruel de mi parte, villano, no dejarte salirte con la tuya? Tomé una captura de pantalla de este chat y la guardé. Luego procedí con el segundo paso de mi plan. Ruth empezó a abordar el tema del divorcio conmigo con cautela. Eligió una noche en la que yo acababa de cerrar un caso importante y parecía estar de buen humor. Me preparó personalmente varios platos que me encantaron y abrió una botella de vino tinto. La luz de las velas titilaba, creando una atmósfera ambiguamente perfecta. Jack. Me sirvió un trago con una voz tan tierna que casi se me sale el agua. Has pasado por mucho últimamente. La miré sabiendo que el verdadero drama estaba a punto de comenzar. Entre marido y mujer, no hay necesidad de hablar de dificultades. Le seguí la corriente. Se quedó en silencio un momento y luego suspiró levemente. Jack, creo que hay un problema entre nosotros. Después de lo que pasó con Lincoln, siempre siento un nudo en el corazón. Verte me recuerda el miedo de aquella noche. Quizás necesite tiempo y espacio. Qué táctica tan astuta de avanzar retrocediendo. Se posicionó como víctima, usando el trastorno de estrés postraumático como justificación para racionalizar su distancia e indiferencia. ¿Qué tipo de espacio quieres?, pregunté. ¿Quizás deberíamos tomarnos un descanso? Me miró a los ojos con cautela. O si te resulta demasiado doloroso, quizás el divorcio sería un alivio para ambos. Miré su aspecto lamentable y sentí solo asco en el corazón. Pero no perdí la paciencia. Incluso puse una expresión de dolor y conflicto. Ruth, ¿de verdad tienes que ser tan cruel? ¿Después de tantos años de sentimientos entre nosotras? Precisamente por eso, no quiero que terminemos como enemigas acérrimas y llenas de resentimiento, dijo con genuina emoción. Lo pensé un buen rato antes de asentir con dificultad. De acuerdo. Si esta es la libertad que deseas, te la concedo. En cuanto a los bienes, no te preocupes. Aparte de esta casa que está a mi nombre, puedo dividir todo lo demás que adquirimos durante nuestro matrimonio contigo al 50%. Un leve destello de sorpresa brilló en los ojos de Ruth al oír esto. Probablemente pensó que estaba cegada por el amor. Una tonta que solo sabía ganar dinero, pero no podía maquinar. Jack, eres tan bueno, dijo casi al borde de las lágrimas. Pero cambié el tono. Tengo una condición. ¿Cuál? Que rompimos en paz y no quiero ningún disgusto. En cuanto a Lincoln, necesito que me des una declaración por escrito. La miré fijamente. Debes escribir a mano que no hubo nada entre tú y Lincoln. El informe policial anterior fue porque te amaba demasiado y te malinterpreté. ¿Estás dispuesta? La expresión de Ruth cambió un poco. No es tonta. Ella sabe lo que significa esta declaración. Esto equivale a revocar todos los testimonios previos en la comisaría y admitir que presentó una denuncia falsa. Aunque después retiré los cargos, una vez que este documento en blanco y negro caiga en mis manos. Se convertirá en una herramienta de presión. ¿Por qué haces esto?, preguntó confundida. Porque yo también necesito seguridad, respondí con una sonrisa amarga. Me temo que algún día te arrepientas o que Lincoln te convenza de dar la vuelta y acusarme de falsas acusaciones. Ruth, te di la libertad que querías y la mitad de tus bienes. A cambio, me das tranquilidad. No es justo. Mi razonamiento parecía perfecto. Es perfectamente normal que un hombre desdichado sea abandonado por su esposa en busca de seguridad. Ruth dudó durante mucho tiempo. La tentación del dinero y su ansia de libertad finalmente vencieron su escasa cautela. Bien, lo escribiré. Apretó los dientes. La observé con mis propios ojos mientras escribía meticulosamente esa declaración en mi estudio, declarando su inocencia con Lincoln, declarando su disposición a perdonar mi supuesto acto impulsivo. Terminó de escribir, firmó y presionó su huella dactilar.
Tomé el papel, lo examiné con atención y luego lo guardé con cuidado en la caja fuerte. De acuerdo. Me puse de pie y le sonreí aliviado. Mañana haremos los trámites. Ruth probablemente pensó que por fin estaba a punto de empezar su nueva vida. Ella y su pequeño perro lobo podrían tomar la mitad de mis bienes y largarse juntos. No tenía ni idea de que, desde el momento en que escribió esta declaración, ya había perdido todo. Esta declaración, combinada con las grabaciones de chat entre ella y Lincoln que capturé previamente en una cámara de vigilancia, forman una cadena de pruebas perfecta, suficiente para que saliera del juzgado de divorcio sin nada. Yo, Jack, nunca hago un trato perdedor. Lo que le doy, al final me lo devolverá el doble. Justo un día antes de que Ruth y yo fuéramos a la oficina de asuntos civiles, ocurrió algo inesperado. Ruth cambió de opinión repentinamente. No solo se negó a seguir los trámites del divorcio, sino que además me envió una carta de abogado. Al leer esa carta tan dura, me enojé tanto que casi me río. En la carta, Ruth se presentó como una esposa lamentable que había sufrido durante mucho tiempo el control psicológico y el abuso emocional de su esposo. Me acusó no solo de ser indiferente hacia ella, sino también en el incidente de Lincoln, de ignorar sus deseos y de llamar a la policía por la fuerza para perjudicar mi reputación, lo que le causó un inmenso trauma psicológico y dañó su reputación. Por lo tanto, exigió el divorcio. Pero no fue un divorcio amistoso. Fue un divorcio contencioso. La división de bienes que exigía también había cambiado de la mitad prometida previamente a que ella se quedara con el 70% de los bienes conyugales. No solo eso, sino que también me exigió la asombrosa suma de $3 millones en daños emocionales. Lo más ridículo fue que contrató a mi archienemigo, el abogado Héctor. Héctor, quien debutó el mismo año que yo, siempre ha estado eclipsado por mí. Nos hemos enfrentado en los tribunales varias veces, y ha perdido más veces que ganado. Siempre me ha guardado un profundo rencor. Enseguida me di cuenta de que esta no era una táctica que Ruth pudiera haber ideado sola. Debe haber alguien guiándola entre bastidores. Si no es ese tonto de Lincoln, entonces es este Héctor. Llamé a Ruth. ¿Qué quieres decir? Fui directo al grano. La Ruth del otro lado de la línea ya no era la mujer de voz suave y cautelosa de antes. Su voz estaba llena de confianza y un dejo de satisfacción vengativa. Jack, es exactamente lo que viste. Consulté con Héctor, el abogado, y me dijo que mi situación definitivamente podría garantizar más beneficios. Siempre dijiste que era ingenuo, que no entendía la sociedad. Bueno, ahora te demostraré cuánto entiendo. ¿Quién te dio el coraje? ¿Héctor? ¿O Lincoln? No importa, se burló. Lo que importa, Jack, es que ya no soy la muñeca que puedes manipular a tu antojo. Nos vemos en el juzgado. Dicho esto, colgó el teléfono con decisión. Apretando el teléfono. Sentí por primera vez que las cosas se me escapaban de las manos. La transformación de Ruth fue demasiado rápida. Un natural fast. Era como un robot al que de repente le inyectaron un código de programación completamente nuevo. Su lógica de comportamiento había cambiado por completo. Algo debió haber sucedido que desconozco. Llamé de inmediato a mi investigador privado, John, y le pedí que investigara cualquier interacción reciente entre Ruth y Héctor, especialmente el papel que Lincoln pudo haber desempeñado en ella. Esa misma tarde, John me contestó. Abogado Jack, acertó. Esto sí que tiene algo que ver con ese tal Lincoln, pero él no es el cerebro. Más bien un juramento de lealtad. ¿Qué quieres decir? Fruncí el ceño. Ruth y Héctor se conocieron hace una semana, y quien los presentó jamás lo adivinarías. John bromeó por teléfono. Déjate de tonterías. Solo dímelo. Era el padre de Ruth, Sullivan. Ese nombre me contrajo las pupilas. ¿Sullivan? Ese suegro de Ruth, que valora su prestigio por encima de todo. ¿Cómo se involucró? ¿Y además ponerse del lado de Ruth en mi contra? Esto no tiene sentido. Según mis cálculos, él debería ser la última persona que quiera que este asunto se agrave. Abogado Jack, continuó John. He descubierto algo interesante. El bufete de abogados de Héctor cerró un importante acuerdo el año pasado,
ayudando a una empresa de materiales de construcción casi en quiebra a reestructurar sus deudas y mejorar su situación. Y detrás de esa empresa de materiales de construcción, estaba la inversión de Sullivan. Lo comprendí al instante. Héctor y Sullivan llevaban mucho tiempo involucrados en negocios turbios. Y luego está Lincoln, dijo Sean. Ruth lo llevó consigo cuando se reunió con Héctor. Anteayer, Lincoln solicitó repentinamente abandonar la escuela. El papeleo se completó ayer y abandonó la ciudad de Vinay temprano esta mañana. Se desconoce su paradero. ¿Abandonó? En ese momento crítico, ¿de verdad abandonó? Presentí que debía haber una gran conspiración escondida detrás de esto. Ruth, Sullivan, Héctor, Lincoln. Estas 4 personas formaron una nueva cadena de intereses. Y yo soy su enemigo común. Ruth de repente se volvió tan dura. La única explicación es que ha conseguido una carta de triunfo que puede contrarrestarme o incluso derrotarme. ¿Cuál podría ser esta carta del triunfo? ¿Prueba de mi infidelidad? Imposible. Me he mantenido limpio y rara vez asisto a cenas con clientas. ¿Será por mis problemas financieros? Como abogado, tengo un registro claro de mis cuentas, y todos mis ingresos son legales y cumplen con las normas. ¿Qué podría ser? Seguía repasando mentalmente todo el incidente e intentando encontrar el detalle que había pasado por alto. De repente una idea cruzó por mi mente. Corrí al estudio y abrí la caja fuerte que contenía la declaración de Ruth. Ese papel sigue ahí, negro sobre blanco claro como el agua. No, ese no es el problema. De repente recordé algo más. Cuando le pedí a Ruth que escribiera esta declaración, dijo algo. Dijo, ¿esto? Esto es perjurio. ¿Cómo pudo una mujer que estudia historia del arte soltar un término legal tan especializado como perjurio sin dudarlo? A menos que alguien se lo hubiera dicho con antelación. Y ese día, cuando me confrontó y mencionó el divorcio, su actitud seguía siendo blanda. Solo después de que le presenté la declaración como condición, se mostró indecisa y recelosa. Esto demuestra que antes de hablar conmigo, ya había consultado con un abogado. No fue Héctor, fue otra persona. Y esta persona probablemente formó parte de su plan desde el principio. Que Ruth me confrontara fue una trampa. Se hizo la débil deliberadamente y aceptó mi condición de dividir los activos a la mitad. Todo para convencerme de que propusiera la declaración escrita. ¿Y ese supuesto apalancamiento del que tanto me enorgullecía? Desde el principio fue una trampa orquestada por ella. Lo que querían nunca fue esa declaración. Lo que quieren es el proceso de obligar a Ruth a escribirla. Revisé mi estudio de inmediato. Detrás de un ejemplar de tapa dura de Guerra y Paz en la estantería, encontré una grabadora de voz en miniatura. Era un modelo muy nuevo, no era algo que yo tuviera. Presioné el botón de reproducción y empezó a reproducirse la grabación de mi conversación con Ruth esa noche. Desde que me llamó Jack con cariño, hasta que la convencí para que escribiera la declaración, y finalmente me obligó a aceptar. Todo quedó grabado. Mi voz resonó en el silencioso estudio, como la de un completo cabrón que usó su fortuna para presionar a su esposa a dar falso testimonio. ¡Qué brillante maniobra de contraespionaje! Creí ser el cazador, pero no sabía que desde el principio había caído en la trampa cuidadosamente preparada de alguien más. Héctor presentará esta grabación ante el tribunal. Le dirá al juez que yo, Jack, un abogado con experiencia, infringí la ley a sabiendas al obligar a mi esposa a dar falso testimonio para encubrir los hechos de mi violencia doméstica y las falsas acusaciones. Presentará a Ruth como una mujer miserable que estuvo bajo mi control durante mucho tiempo, mentalmente destrozada y obligada a fingir obediencia para protegerse. La opinión pública, la moral, la ley, pretendían destruirme por completo en todos los sentidos. Me recosté en la silla y cerré los ojos. Un escalofrío me recorrió desde la planta de los pies hasta la coronilla. ¿Había perdido? No, no. Abrí los ojos lentamente con una mirada desprovista de pánico, solo la gélida intención asesina de alguien completamente enfurecido. ¿Ruth? ¿Sullivan? ¿Héctor? ¿Crees que puedes vencerme así? Me estás subestimando, Jack. Has orquestado una obra muy bien. Ahora, como director, me toca a mí prepararte un final inolvidable.
Lo primero que hice fue investigar a Lincoln a la inversa. Como ya había abandonado Vinay, para mí ya no era un rival amoroso, sino una bomba de relojería. Sullivan y Héctor lo hicieron desaparecer, seguramente para hacer más creíbles ciertas pruebas o testimonios que poseía. Necesitaba saber quién era realmente Lincoln. ¿Era realmente ese chico pobre de las montañas? Le asigné esta tarea a Chan. Desenterrad todo sobre él, dije con frialdad. Empieza por su nacimiento. Sus antecedentes familiares, conexiones sociales, historial educativo. No dejes piedras sin remover. El dinero no es problema. Solo quiero los resultados más veraces. Entendido. Chan, consciente de la gravedad de la situación, se puso manos a la obra de inmediato. Mientras tanto, comencé a preparar mi divorcio. Como Ruth y Héctor quieren pelear, les daré una pelea como Dios manda. He recopilado una lista completa de todos nuestros bienes conyugales, todos los recibos de gastos importantes y todos los informes de rentabilidad de nuestras inversiones. Incluso he recopilado registros de todos los mensajes que le envié a Ruth cuando la buscaba y de todos los regalos que le hice. Voy a demostrarle al tribunal cuánto yo, Jack, amaba a esta mujer y cómo ella me lo correspondía. Al mismo tiempo hice varias copias de seguridad de las grabaciones de vigilancia que había instalado, que capturaban las interacciones privadas de Ruth y Lincoln. Sabía que Héctor sin duda cuestionaría la legalidad de estos vídeos, pero no importaba. Estos vídeos no estaban destinados a ser vistos por el juez. Esto es para que lo vean ciertas personas. 3 días después, llegó la llamada de Chan. Su voz transmitía una emoción apenas contenida. Abogado Jack, nunca adivinará lo que he descubierto. Hable. Ese Lincoln. No es un estudiante pobre de las montañas en absoluto. Su familia es una de las nuevas ricas más notorias de su ciudad. Apreté el teléfono con más fuerza. Detalles. Su padre se llama Lincoln Sr. Hizo su fortuna hace años comerciando en minas de carbón en las afueras, luego regresó a su pueblo natal y abrió varias fábricas. Aunque no se puede comparar con los grandes jefes de su ciudad costera, en su pequeña ciudad de condado, sin duda es una figura prominente. Viven en una casa de 3 pisos estilo western, conducen un Mercedes-Benz y ese brazalete de jade que lleva su madre en la muñeca. Diría que vale al menos 6 cifras. Chan habló a toda velocidad. ¿Por qué se haría pasar por un estudiante con dificultades económicas? Le hice la pregunta más crucial. Esta es la parte más interesante, rió Chan. Contacté con sus profesores y compañeros de preparatoria para preguntarles. Este Lincoln siempre ha sido académicamente sobresaliente y bastante astuto. El año en que presentó el examen de admisión a la universidad, aunque sus calificaciones le permitieron ingresar a la Universidad Coastal, quedaron muy por debajo del nivel de corte para el prestigioso programa de informática que deseaba. Sin embargo, la Universidad Coastal tenía la política ese año de reducir de forma independiente los umbrales de admisión para los estudiantes con las mejores calificaciones de los condados con mayor pobreza a nivel nacional. Se me encogió el corazón de golpe. ¿No es su ciudad natal un condado sumido en la pobreza? Claro que no. Su condado salió de la lista de pobres hace años. Pero sus padres gastaron algo de dinero y por vías desconocidas, lograron conseguirle certificados de pobreza y documentos de registro civil falsos. Con estos materiales falsificados, no solo se benefició de la política de rebaja de calificaciones y entró en la mejor carrera, sino que también solicitó sin problemas la ayuda financiera de la universidad para estudiantes de bajos recursos y patrocinios sociales como el nuestro. Chan suspiró. Este tipo es prácticamente un genio del engaño. Ha engañado a todos. Durante sus años de universidad, vivió una vida más despreocupada que nadie con el dinero que le proporcionaste, mientras se burlaba de ti a escondidas innumerables veces. Tras colgar, guardé silencio un buen rato. La verdad era mucho más fea y sucia de lo que imaginaba. No se trataba de una simple infidelidad, sino de un engaño meticulosamente planeado de principio a fin. Desde el principio, el objetivo de Lincoln no era solo el dinero. Lo que quería era pisotearnos para lograr su propio ascenso social. Y Ruth, mi esposa insensata y santurrona, fue su mejor peldaño. ¿Y qué hay de Sullivan entonces? Como un viejo zorro en el mundo de los negocios, no podía ver las intenciones de un jugador de poca monta como Lincoln. Imposible.
La única razón por la que aceptó a Lincoln, incluso usándolo como peón en mi contra, fue una sola. Es decir, Lincoln debía poseer algo que no podía permitirse ignorar. Volví a revisar la información que Cham me había enviado. Entre los compañeros de Lincoln en el instituto vi un nombre familiar, Nicole. La recuerdo. Era una de las mejores amigas de Ruth en la universidad. Ambas mantuvieron contacto frecuente después de graduarse. El pueblo natal de Nicole está en el mismo condado que el de Lincoln. En mi mente una línea vaga empezó a hacerse más clara. Llamé a Nicole de inmediato. Nicole, soy Jack. Nicole, al otro lado de la línea, parecía claramente sorprendida. Jack, ¿por qué me llamas? Quiero preguntarte sobre alguien, Lincoln. Es de tu pueblo. ¿Lo conoces? Nicole hizo una pausa, su tono se volvió un tanto forzado. Lo conozco, no me resulta familiar, solo sé de su existencia. ¿Por qué? Seguro que has oído hablar de Ruth y él, ¿verdad? No me anduve con rodeos. Sí, lo oí. Ruth da mucha pena. Encontrarse con una persona tan desagradecida. ¿De verdad? Sonreí. De verdad creo que esto no es tan sencillo. Nicole, todos somos amigos. Espero que seas sincera conmigo. ¿Cuándo conoció Ruth a Lincoln? ¿Fue realmente en un banquete benéfico? Hubo un largo silencio al otro lado del teléfono. Justo cuando pensé que no hablaría, la voz de Nicole llegó suavemente. No. ¿Y cuándo fue? Fue hace 3 años. La voz de Nicole tembló levemente. Hace 3 años, Ruth regresó a mi ciudad natal para mi boda. Lincoln. Lincoln fue uno de los padrinos de mi boda. Se conocieron en aquel entonces. Se me heló la sangre en ese instante. ¿Hace 3 años? No hace 1. Siempre pensé que esta traición empezó en aquella gala benéfica de hace 1 año. Así que ya se conocían por aquel entonces. Jack. La voz de Nicole temblaba por las lágrimas. Lo siento. Nunca me atreví a decírtelo. Ruth no me dejó decir nada. Afirmó que ella y Lincoln eran solo vecinos que se llevaban bien. Nunca imaginé que llegaría a esto. No me quedaban fuerzas para exigirle cuentas a Nicole. Solo sé que ha salido a la luz una verdad aún más aterradora. El patrocinio de Ruth a Lincoln nunca fue por genuina bondad. Fue un acuerdo meticulosamente planeado. Trajo abiertamente a casa, bajo la apariencia de un estudiante necesitado, a un hombre al que conocía desde hacía mucho tiempo, y con quien probablemente ya tenía una relación ambigua. Justo delante de mis narices. Y yo, este ingenuo, incluso levanté las manos en señal de apoyo. Trabajo duro todos los días para ganar dinero y mantener a mi familia. Sin embargo, mi esposa usa mi dinero para mantener a su amante. Están en mi casa, quizás incluso en mi cama, riéndose de mi estupidez e ignorancia. Me sentía mareado y aturdido, apenas logrando mantener el equilibrio agarrándome a la mesa. Una rabia y una humillación inagotables como lava fundida, se agitaban en mi pecho, amenazando con consumirme. Pero pronto la furia extrema se enfrió y se transformó en una calma extrema. Cerré los ojos y respiré hondo. Ruth, Lincoln, Sullivan, Héctor han formado una alianza inmunda, intentando pisotearme hasta el infierno. Creen que ya han ganado, pero lo han olvidado. Cuando una buena persona es llevada al límite, se vuelve más aterradora que el diablo. El juego apenas comienza. Llegó el día del juicio. Ruth y yo nos encontrábamos frente a frente mirándonos a lo lejos. A través de las mesas del demandante y el demandado. Su rostro reflejaba la arrogancia de quien está seguro de su victoria. A su lado estaba sentado Héctor con expresión de suficiencia. Detrás de mí, no había nadie. No contraté a un abogado. Yo mismo era el mejor abogado. El ambiente en la sala era solemne y digno. Héctor se puso de pie y comenzó su actuación. Primero presentó la grabadora de voz como prueba, acusándome con emoción de cómo coaccioné a Ruth para que diera falso testimonio. Luego llamó a varios amigos cercanos de Ruth a declarar, pidiéndoles que confirmaran que Ruth era infeliz después del matrimonio, presentándome como un hombre que solo se preocupaba por el trabajo,
carente de sensibilidad romántica e incluso con tendencia a la manipulación psicológica. La opinión pública parecía inclinada abrumadoramente a favor de Ruth, la pobre víctima. Escuché en silencio sin rebatir ni interrumpir. Después de que Héctor terminó de presentar todas sus acusaciones, el juez me miró. Acusado, ¿tiene algo que decir? Me puse de pie, me ajusté la corbata y caminé hacia el centro de la sala. Su señoría, dije con claridad, en voz baja, pero lo suficientemente audible para que todos los presentes pudieran oírme. En respuesta a todas las acusaciones que acaba de hacer el abogado del demandante, solo tengo 2 palabras: mentiras. Héctor se puso de pie de inmediato. Objeción. El acusado está lanzando ataques personales. El juez envolvió el mazo. Objeción desestimada. Demandado, le rogamos que continúe con su declaración y presente sus pruebas. Muy bien, su señoría. Lo primero que presenté no fue una grabación de audio ni de vídeo, sino un documento. Se trata de la decisión disciplinaria emitida por la Universidad de Vinay contra el estudiante Lincoln. Está claramente establecido que recibió una sanción grave por mala conducta, violación grave del reglamento escolar y grave impacto social negativo. Dime, ¿qué tan creíbles pueden ser las palabras de alguien con tan mala reputación? Entonces cambié mi enfoque y miré a Ruth. Ruth, afirmas que te obligué a llamar a la policía, acusé falsamente a Lincoln y te causé un inmenso trauma psicológico. Entonces déjame preguntarte, después de que tú y Lincoln se enamoraran, después de que descubrieras lo indigno que era como esposo, ¿por qué seguiste en contacto con él? Mientras hablaba, presenté la primera prueba crucial ante el tribunal. Los registros de chat entre Ruth y Lincoln que extraje de las grabaciones de vigilancia de nuestra casa. Cuando esas conversaciones nauseabundas y distorsionadoras de la verdad se proyectaron en la gran pantalla de la sala, toda la sala estalló en un alboroto. El rostro de Ruth palideció al instante. Héctor claramente no esperaba que yo tuviera esta evidencia. Inmediatamente replicó alegando que la evidencia se obtuvo ilegalmente y que violaba el derecho a la privacidad. Su señoría, respondí con calma. En primer lugar, la cámara se instaló en las zonas comunes de mi casa, lo cual es completamente legal. En segundo lugar, estas grabaciones de chat se realizaron después de que yo ya hubiera presentado una denuncia policial. Esto demuestra con precisión que, aunque mi esposa afirma ser la víctima, aún mantiene un estrecho contacto emocional con el agresor. ¿No es contradictorio? No les di tiempo a recuperar el aliento y procedí con mi segunda pregunta. Ruth, en tu queja afirmaste que tras muchos años de matrimonio conmigo, has sido extremadamente infeliz. Entonces me gustaría preguntarte, si eras tan infeliz, ¿por qué le prestaste a tu mejor amiga Nicole 200.000 yuanes hace 3 años? Cuando mi carrera estaba empezando y estábamos en apuros económicos, para ayudarla a organizar una boda lujosa, Ruth se quedó paralizada. No esperaba que sacara el tema a relucir de repente. Nicole, sentada en la galería, palideció al instante. ¿Por qué? Porque es mi mejor amiga, respondió Ruth, intentando mantener la compostura. ¿En serio? Me burlé. Pero que yo sepa, a Nicole no le faltaba dinero cuando se casó. Su esposo viene de una familia adinerada. No necesitaban tu dinero para montar un espectáculo. Presenté más pruebas al juez, comprobantes del patrimonio familiar del esposo de Nicole y detalles de los gastos de la boda. Entonces, ¿a dónde fueron a parar esos 200.000 yuanes? Seguí insistiendo sin descanso. ¿Será que nunca se lo prestaron a Nicole? Me volví hacia la galería con la mirada penetrante atravesándola. Nicole, como testigo, mentir en el tribunal conlleva consecuencias legales. ¿Te atreves a decir, aquí mismo ante el juez, que realmente recibiste este dinero? Bajo mi mirada, las defensas psicológicas de Nicole se derrumbaron por completo. Se echó a llorar con un fuerte egua y gritó, no, no lo tomé. Fue Ruth. Ruth me obligó a decir eso. Dijo que necesitaba dinero urgentemente de ti, y me pidió que la cubriera. Ese dinero. Ese dinero. Parecía habérselo dado a un hombre. La sala entera estalló en un alboroto una vez más. El cuerpo de Ruth se tambaleaba inestablemente y me fulminó con la mirada con un odio venenoso, como si quisiera devorarme viva. Y este no fue el final. Jugué mi tercera y más letal carta del triunfo.
Su señoría, mi cliente, no mi esposa, se esforzó tanto por engañarme y conspirar con terceros para incriminarme. No por una supuesta crisis emocional, sino porque ella y su cómplice estuvieron involucrados en una estafa despreciable y descarada desde el principio. Presenté ante el tribunal todas las pruebas que Chan había reunido sobre los antecedentes familiares de Lincoln, su falsa identidad como estudiante con dificultades económicas y su fraudulenta adquisición de políticas nacionales de ayuda estudiantil y reducciones en las calificaciones de admisión a la universidad. Este supuesto estudiante necesitado, Lincoln. Su padre es un empresario millonario. No es un estudiante necesitado en absoluto. Es un completo fraude. Engañó a la escuela, al país y a mi esposa y a mí. Hice una pausa, recorriendo con la mirada a Ruth y Héctor, cuyos rostros estaban pálidos. ¿Y mi esposa Ruth, de verdad ignoraba todo esto? No, ella lo sabía. No solo lo sabía, sino que era cómplice de esta estafa. Porque hacía apenas 3 años, en su pueblo natal, ya había conocido a este Lincoln a través de su amiga íntima Nicole. Su supuesta caridad para Lincoln no era por bondad. Era solo una excusa para usar mi dinero y apoyar a un hombre al que conocía desde siempre. Y en cuanto a su altivo padre, el señor Sullivan, probablemente también sea cómplice. De lo contrario, porque tras salir a la luz la verdad, usaría sus contactos para contratar al importante abogado Héctor para que ayudara a su hija y a este estafador a unirse contra mí, la víctima? ¿Qué clase de turbio negocio se esconde detrás de todo esto? Mi voz resonó por la sala, ensordecedora por su intensidad. Con cada palabra que pronunciaba, el rostro de Ruth palidecía. Héctor se quedó completamente atónito con la frente empapada en sudor frío, mientras contemplaba la evidencia irrefutable que le presentaba. Sabía que había perdido, que estaba completamente derrotado. En cuanto a Ruth, me miró, sus ojos ya no estaban llenos de arrogancia ni veneno, sino de un miedo desbordante. Por fin comprendió a qué clase de hombre había provocado. Creyó haberle tendido la trampa perfecta. Lo que no sabían es que había regresado del infierno, dispuesto a cavarles la tumba a todos. El juez anunció un receso. Sabía que ya había ganado. Solo quedaba esperar el veredicto. La luz del sol me cegaba al salir del juzgado. Sullivan me esperaba en la puerta, con aspecto de haber envejecido 10 años de la noche a la mañana. Jack, dijo con voz ronca. ¿Podemos hablar? Lo miré y sonreí. ¿Ahora quieres hablar? Demasiado tarde. En el momento en que su hija decidió llevar esto a juicio, no nos quedó nada de qué hablar. Dicho esto, lo ignoré sin mirar atrás. El veredicto final no me sorprendió. El tribunal dictaminó que mi esposa, Ruth, había cometido faltas graves durante nuestro matrimonio y que había conspirado claramente con otros para transferir y ocultar maliciosamente nuestros bienes conyugales. Por lo tanto, la sentencia concedió nuestro divorcio. En la división de bienes, yo como parte inocente recibí el 90% de los bienes conyugales. Ruth se quedó prácticamente sin nada. No solo no recibió ni un solo centavo de mí, sino que debido a esta demanda, ella y su supuesto amor verdadero se convirtieron en el hazmerreír de toda la élite de la ciudad de Vinay. La otrora noble princesa de la familia Hignas cayó en desgracia de la noche a la mañana. Pero esto fue solo el principio. Lincoln se falsificó como estudiante con dificultades económicas para obtener fraudulentamente recursos estatales, y gracias a mi denuncia anónima, el asunto se reportó a las autoridades educativas provinciales y a la Comisión de Inspección Disciplinaria. El incidente ha pasado de ser un simple problema moral a un caso de fraude e incumplimiento del deber. Se inició rápidamente una investigación desde arriba. Lincoln y su astuto padre, Lincoln Sr., fueron sometidos a investigación criminal. No solo se les exigió que devolvieran todas las ganancias ilícitas, sino que también se enfrentaron a graves consecuencias legales. El turbio historial de acumulación de riqueza de Lincoln Sr. se fue descubriendo poco a poco. El sueño de riqueza que compartían padre e hijo llegó a un abrupto final. Lo que les esperaba era el frío abrazo de los barrotes de la prisión. En cuanto a quienes les ayudaron a fabricar materiales, ni uno solo escapó. Todos fueron detenidos por la comisión disciplinaria. El abogado Héctor, por inducir a sus clientes a cometer perjurio y ser sospechoso de obtener beneficios ilícitos en el caso de Sullivan, fue revocado por el Colegio de Abogados, dejándolo en ruinas. En cuanto a Sullivan,
En un intento desesperado por salvar su empresa y su reputación, no tuvo más remedio que romper lazos, repudiar públicamente a Ruth y ofrecerme una disculpa formal. Pero el impacto en su empresa ya era irreversible. Los socios retiraron sus inversiones uno tras otro, y el precio de las acciones se desplomó, dejando a la empresa al borde del colapso. En menos de un mes destruí por completo esta alianza que me había traicionado. No usé los puños ni recurrí a la violencia. Solo usé la ley, las reglas y la naturaleza humana. Les arrebaté todo lo que más los enorgullecía, uno por uno. El orgullo de Ruth, el futuro de Lincoln, la carrera de Héctor, la dignidad de Sullivan. Esto les dolió más que matarlos. Un día, recibí una llamada de un número desconocido. Era Ruth. Su voz ya no tenía el encanto coqueto de antes ni la agudeza de ahora. Solo quedaban vacío y agotamiento. Jack, me equivoqué. De verdad que me equivoqué. Sollozaba desconsoladamente al otro lado de la línea. Por favor, déjame ir y perdona también a mi padre. Te lo suplico. Escuché en silencio sin decir nada. Te quería, Jack. Ella seguía intentando salvar las cosas. Es que siempre estabas tan ocupado y yo me sentía tan solo. No fue mi intención. Era Lincoln. No dejaba de tentarme, diciendo que podía darme la pasión y la compañía que tú no podías. ¿Terminaste? La interrumpí con frialdad. Se quedó paralizada. Ruth, mi voz era tan fría como el hielo. Cada palabra que dices ahora me enferma. No me amas. Amas la vida cómoda que te ofrezco. Cuando te cansaste de esa vida, buscaste la supuesta emoción. Nunca me respetaste de verdad, ni respetaste nuestro matrimonio. Tu mayor error no fue hacer trampa ni ser avaricioso. Pronuncié cada palabra con claridad. Te sobreestimaste y me subestimaste. Pensabas que solo era una herramienta que podías manipular a tu antojo, pero no te diste cuenta. Puedo llevarte al cielo, y con la misma facilidad puedo arrojarte al infierno. En cuanto a tu padre. Cuando tomó sus decisiones empresariales, debería haber estado preparado para afrontar las consecuencias. Este es el mundo de los adultos. No hay lugar para los porfavores, te lo ruego. Una última cosa que te dejo. En cuanto abrí la puerta y te vi con Lincoln, me dije que la opinión pública y la ley son armas mucho más efectivas que los puños. Y ahora parece que tenía razón. Dicho esto, colgué el teléfono y bloqueé el número. No quiero volver a saber nada de esta mujer. Mi mundo necesita una limpieza profunda. Unos meses después vendí mi casa en Binay y transferí mis acciones del bufete. Me tomé unas largas vacaciones en el Tíbet, en Xinjiang, para ver todos los lugares que siempre había querido visitar pero para los que nunca había tenido tiempo. A orillas del lago Namso contemplé las aguas azules y las lejanas montañas nevadas, sintiendo una paz sin precedentes en mi corazón. Una traición casi destruyó mi vida, pero también me hizo ver con claridad a muchas personas y cosas. Me enseñó que la bondad necesita un toque de distinción y que el amor requiere discernimiento. Hay personas que simplemente no valen la pena. Perdí lo que una vez creí que era la felicidad, pero reencontré mi verdadero yo. Saqué mi teléfono y publiqué un instante solo una foto y una frase. La foto era del cielo estrellado sobre Namso, deslumbrante y vasto. La frase decía, lo viejo ha pasado. Miren, llegó lo nuevo. Pronto le di me gusta y un comentario abajo. Era de una de mis clientas, una hermana que me admiraba mucho. Una mujer fuerte que emprendió su propio negocio tras divorciarse y logró que su empresa prosperara. Su comentario fue simple, bienvenido al nuevo mundo, señor Jack. Vi ese comentario y me reí. Sí, bienvenidos al nuevo mundo. Este mundo es